Hola, Dios te bendiga, Dios te guarde. Anteriormente en mis videos le he hablado sobre un plan nutricional espiritual que constaba de la oración, la lectura de la palabra y el ayuno. Y empezamos por hablar de la oración como alimento. Pero hay algo muy importante que nos fortalece en nuestra vida espiritual y es leer la palabra de Dios, aplicarla en nuestra vida. Y sé que para muchas personas es muy difícil porque no conocen o no saben por dónde empezar a leerla, no saben qué contiene, y por eso me he tomado un tiempo para traerles un contenido que le empiece a ayudar a ustedes a ver por qué es tan importante histórica y espiritualmente la Biblia y la palabra de Dios. Y como referencia tenemos a Juan 5:39 que dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿De dónde proviene la palabra Biblia? La palabra Biblia proviene del griego biblión, que significa rollos, papiros o pergaminos. Papiros era la planta de papiro de donde extraían el material los griegos para hacer sus escrituras. En sí, la palabra Biblia en el griego significaban los libros, pero luego esta palabra del griego pasó al latín y de este término entonces pudieron traducirlo a lenguas occidentales, que llegó a significar ya como singular la Biblia, o sea, el libro sagrado o sagradas escrituras. Entonces, ¿qué viene a ser la Biblia? La Biblia es un libro de inspiración divina. La palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16-17 lo confirma. Dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si bien ha sido el libro más vendido en el mundo, también tiene innumerables enemigos. Pero ¿qué dice la palabra de Dios en Mateo 24:35? Dice: cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice la Biblia. O sea que a pesar de todos los contratiempos, todos los enemigos, todas las cosas que han sucedido para que la Biblia o la palabra de Dios desaparezca, no han logrado. La tenemos hasta el día de hoy vigente. ¿Por qué es tan importante? Porque contiene la verdad sobre el pasado, el presente y el futuro. Porque contiene el sacrificio que hizo Jesucristo por nosotros, por amor al mundo, y nos habla de sus testimonios y de lo que nosotros podemos aplicar a nuestras vidas para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vendría a ser la Biblia? Como habíamos dicho, la Biblia es un conjunto de libros que fueron escritos en un periodo de aproximadamente 1600 años, según estudiosos, por distintos autores que no hablaron por voluntad propia, sino que fueron inspirados por Dios. La Biblia no se contradice en sus libros, sino que más bien se complementan formando una sola unidad. ¿Qué dice la Biblia? Un ejemplo de inspiración divina, donde habla Dios directamente, por ejemplo, con Moisés en Éxodo 3:14, y dice: y respondió Dios a Moisés. Esta frase que viene acá la dice en mayúscula, dice: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Así como Moisés, en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos como les puedo mencionar ahora Josué, el profeta Samuel, David, entre otros más. Entonces, ¿cómo está estructurada la Biblia? La Biblia se compone de dos partes: el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, conteniendo en sí entre todos 66 libros. El Antiguo Testamento contiene 39 y el Nuevo Testamento 27 libros. ¿Qué significa la palabra testamento? En el latín testamentum significa alianza, que también se puede traducir a pacto, antiguo pacto o nuevo pacto. Que en la historia universal Jesucristo viene a ser el centro y por eso marca años antes de Cristo y después de Cristo. En este video solamente me voy a concentrar en lo que es el Antiguo Testamento para poder ir profundizar y en próximos videos poder generarle contenidos a ustedes sobre qué es la palabra de Dios, porque es un tema que vale la pena seguir estudiando. El Antiguo Testamento, como les dije, consta de 39 libros y hay estudiosos que lo han agrupado según los contenidos en 5 partes: el Pentateuco, libros históricos, libros de sabiduría o poéticos,
libros de profetas mayores y libro de profetas menores. Entonces, empezando por el Pentateuco. El Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Se le dice penta porque proviene de la palabra del griego que significa, penta significa 5. Estos libros abarcan todo una serie de temas cósmicos, universales, étnicos, culturales, religiosos, proféticos, y que más adelante se convierten en una referencia para el Nuevo Testamento como los libros de la ley o la ley de Moisés. Estos fueron escritos por Moisés, inspirado por Dios, por supuesto, como le habías comentado antes, y que abarcan desde la creación hasta todo el desarrollo del movimiento del pueblo de Israel. Luego vienen, como le habías mencionado, los libros históricos que abarcan desde Josué hasta Esther. Estos son 12 libros, se los voy a mencionar rápidamente: Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, que son libros, ¿por qué se le dicen históricos? Porque cuentan todo el movimiento de Israel a lo largo de estos años, todo lo que Dios habló a este pueblo, en qué lugares se movieron, tuvieron profetas, tuvieron reyes, y todos estos libros contienen la historia del pueblo de Israel. Luego vienen los libros, poéticos y de sabiduría, que contienen una literatura, como le había comentado, poética, y que por medio de la sabiduría nos explican cómo poder vivir y nos dan herramientas para poder enfrentar todas las cosas que nos pasan día a día, o las problemáticas que enfrentamos en la vida. Estos libros nos dan herramientas de sabiduría para que podamos hacer la voluntad de Dios y poder canalizarlos en lo que es el camino de Dios. Fueron escritos por diversos autores, entre ellos podemos decir que, por ejemplo, los salmos fueron escritos por algunos o muchos por David. Tenemos el libro de Proverbios que los autores dicen que en su gran mayoría fueron escritos por el rey Salomón, y nos dan un ejemplo de vida muy importante. Y un ejemplo de ello es que, como el buen artesano posee un manual para poder trabajar la madera, para poder trabajar y forjar el hierro, para pulir las piedras preciosas, para hilar buenas telas, así nosotros tenemos la Biblia y la palabra de Dios para poder tenerlo como manual de vida y enfrentarnos a las circunstancias de la vida, y para esto poder mantenerlos en la palabra y hacer la voluntad de Dios. Bueno, y otra clasificación del Antiguo Testamento son libros de profetas mayores y libros de profetas menores. Se les dice así por el contenido y la extensión de la profecía y del contenido de los libros. Por ejemplo, los profetas mayores eran los que tenían mayor contenido, y se puede decir que son desde Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Estos son los principales, los que se enmarcan como profetas mayores. Ellos son la voz de Dios ante el pueblo de Israel para que se volvieran de su rebelión, y Dios hablaba profecía de las situaciones que iban a ocurrir en ese momento, o que todavía iban a ocurrir hasta el Nuevo Testamento. Y se puede decir que, por ejemplo, Daniel contiene profecías que se toman como apocalípticas. Los profetas menores son los que tienen menos contenido, y son desde el libro de Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, que es donde termina el Antiguo Testamento. Posterior a ello hubo unos años de silencio, dice los estudiosos que fueron 400 años donde no hubo palabra del Señor, pero ya Él lo había anunciado, porque posteriormente iniciaba un nuevo pacto, que es con la llegada de Jesucristo. Pero eso lo quiero profundizar en otro video, y me gustaría que a través de este video puedan escudriñar, informarse, para que pueda ser de motivación para la lectura de la Biblia. Como les dije, me gustaría más adelante poder proporcionarles más herramientas, y por eso decidí comenzar con lo que era el origen de la Biblia.
Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, espero que les haya gustado mucho y voy a estar próximamente continuando con el tema. Dios les bendiga.